Bienvenidos a este episodio especial sobre uno de los científicos más influyentes de la historia, Albert Einstein. Hoy vamos a explorar en profundidad los hitos de su vida, desde su infancia hasta sus últimas contribuciones a la ciencia. Prepárense para sumergirse en la historia de un hombre que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Nacimiento y educación temprana, 1879 a 1896. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, en el Imperio Alemán. Su familia se trasladó cuando él era muy pequeño, y gran parte de su infancia transcurrió en Múnich. Desde el principio, Einstein mostró un interés inusual por los misterios del mundo natural. Uno de los momentos clave que marcó su vida fue cuando, a la edad de 5 años, su padre le regaló una brújula. Para la mayoría de los niños, esto hubiera sido simplemente un juguete, pero para Albert, fue el inicio de una profunda curiosidad sobre el magnetismo y las fuerzas invisibles que gobiernan la naturaleza. Este regalo, aparentemente inocente, despertó una pregunta que lo acompañaría toda su vida. ¿Qué es lo que hace que las cosas se muevan? Esta simple brújula lo llevó a interesarse por los campos magnéticos, y más tarde, por los misterios del espacio y el tiempo. En la escuela, sin embargo, no era el típico niño prodigio que solemos imaginar. Aunque a menudo se dice que Einstein fue un mal estudiante, esto no es del todo cierto. Si bien no sobresalía en todas las asignaturas, su mente crítica e independiente chocaba con el sistema educativo rígido de la época. No disfrutaba del aprendizaje memorístico y sentía que la educación formal no fomentaba la verdadera curiosidad científica. Cuando tenía 15 años, la familia Einstein se mudó a Italia, y Albert dejó la escuela en Alemania. A pesar de los contratiempos, continuó su formación de manera autodidacta, devorando libros sobre matemáticas, filosofía y física. La curiosidad que había surgido con la brújula solo creció más fuerte. Formación académica y dificultades, 1896 a 1900. En 1896, con solo 17 años, Einstein ingresó al Politécnico de Zúrich, una prestigiosa institución suiza. Pero una vez más, la estructura educativa no terminaba de encajar con su estilo de aprendizaje. Einstein no era el estudiante modelo. Aunque mostraba un profundo interés por la física, a menudo descuidaba otras asignaturas, y su relación con algunos profesores no era la mejor. De hecho, algunos de ellos incluso lo veían como un rebelde académico, alguien que cuestionaba todo. Esta actitud crítica no fue siempre bien recibida en el entorno académico tradicional, pero fue precisamente este pensamiento independiente lo que le permitió ver el mundo de manera diferente. Durante estos años, Einstein empezó a desarrollar una profunda aversión por la autoridad intelectual, creyendo firmemente que la verdadera ciencia no debía basarse en memorizar conocimientos, sino en desafiar lo establecido. A pesar de no ser el mejor estudiante en términos académicos, estos años en Zúrich fueron fundamentales para Einstein. Allí conoció a su futura esposa, Mileva Maric, quien también estudiaba física, y comenzó a formar sus primeras ideas sobre la naturaleza del universo, que más tarde se convertirían en teorías revolucionarias. El año milagroso, 1905. El verdadero momento de cambio llegó en 1905. Este año es conocido como el Annus Mirabilis, o el Año Milagroso, de Einstein. Y vaya que lo fue. En ese momento, Einstein trabajaba como empleado en la oficina de patentes de Suiza. No era el típico trabajo soñado para un físico, pero le brindaba algo crucial: tiempo. Durante las largas horas revisando solicitudes de patentes, su mente seguía trabajando en problemas de física teórica. Y fue precisamente durante ese año cuando publicó 4 artículos en la revista Annalen der Physik, que cambiarían para siempre la física moderna. Uno de esos artículos sentó las bases de la teoría de la relatividad especial, y otro presentó la ecuación que todos conocemos, E igual a mc superíndice 2. Además, en otro trabajo, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, lo que más tarde le valdría el premio Nobel. Era como si toda la ciencia moderna hubiera recibido un golpe de energía, y la figura de Einstein comenzó a emerger como una de las mentes más brillantes del siglo XX. Teoría de la relatividad especial, 1905. En 1905, uno de los artículos que Einstein publicó durante su Año Milagroso fue el que introdujo la teoría de la relatividad especial, un concepto que revolucionaría la física. Antes de Einstein, las ideas sobre el espacio y el tiempo estaban profundamente ligadas a la física clásica de Newton, que había dominado durante siglos.
Pero Einstein desafió esta visión. La relatividad especial sostiene dos principios clave. Primero, que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, sin importar su velocidad. Y segundo, que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independientemente del movimiento de la fuente de luz o del observador. Esto fue un cambio de paradigma. Estas ideas sonaban sorprendentes y difíciles de asimilar en su época. ¿Cómo podía el tiempo, algo que parecía absoluto y universal, depender del movimiento del observador? Einstein propuso que el espacio y el tiempo no eran entidades separadas, sino parte de una única estructura conocida como espacio-tiempo. Esto significaba que, bajo ciertas condiciones, el tiempo podía dilatarse o contraerse, y las distancias espaciales podían distorsionarse. Una idea que nos resulta común hoy en día, pero que en 1905 fue nada menos que revolucionaria. Este artículo no solo cambió nuestra comprensión de la física, sino que también sentó las bases para la famosa ecuación, E igual a mc superíndice 2, que vinculaba la energía con la masa, estableciendo que una pequeña cantidad de masa podía convertirse en una enorme cantidad de energía. Este principio es el fundamento de la energía nuclear y el poder detrás de las estrellas. Teoría de la relatividad general, 1915. 10 años después, en 1915, Einstein logró superar una de las mayores barreras en su camino científico, la gravedad. La teoría de la relatividad especial había sido un gran avance, pero no abordaba el fenómeno gravitatorio. Para ello, Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general, una extensión mucho más profunda y compleja. Einstein propuso que la gravedad no es una fuerza como tal, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Imagina una cama elástica, donde un objeto pesado hunde el tejido. Cualquier objeto cercano, como una canica, rodaría hacia la depresión creada. De manera similar, los planetas no son atraídos por el Sol, sino que siguen la curva creada en el espacio-tiempo por la masa del Sol. Esta forma de ver la gravedad cambió radicalmente nuestra comprensión del cosmos. Einstein trabajó incansablemente para desarrollar esta teoría, y su esfuerzo culminó en 1915 con la publicación de las ecuaciones de campo de la relatividad general. Estas ecuaciones no solo explicaban la gravedad de una manera nueva, sino que también predecían fenómenos hasta entonces inimaginables, como la existencia de agujeros negros y la expansión del universo. Pero había una forma de verificar si esta teoría era correcta: observar cómo la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca de un objeto masivo, como el Sol. Verificación de la relatividad general, 1919. En 1919, el astrónomo británico Arthur Eddington organizó una expedición para observar un eclipse solar. Este eclipse ofrecía la oportunidad perfecta para probar una de las predicciones más audaces de la relatividad general, la curvatura de la luz por la gravedad del Sol. Durante el eclipse, las estrellas cercanas al Sol deberían parecer desplazadas de su posición original debido a la curvatura del espacio-tiempo. Si las observaciones confirmaban este desplazamiento, sería la primera prueba tangible de la teoría de Einstein. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando Eddington presentó los resultados, Einstein se convirtió en una celebridad internacional. La teoría de la relatividad general fue confirmada, y Einstein, que hasta entonces había sido un físico relativamente desconocido para el público general, se catapultó al estrellato científico. Era el hombre que había desafiado y superado la física de Newton. Premio Nobel de Física, 1921. A pesar de todo este reconocimiento y la fama que acompañó la verificación de la relatividad general, Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921, no por esta teoría, sino por algo completamente diferente: su explicación del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el que ciertos metales emiten electrones cuando se les ilumina con luz. Antes de Einstein, se pensaba que la luz era una onda continua. Sin embargo, Einstein demostró que la luz también tiene propiedades de partícula, lo que más tarde se conocería como fotones. Esta idea sentó las bases para la teoría cuántica. Aunque no fue premiado por su teoría de la relatividad en ese momento, el trabajo de Einstein en el efecto fotoeléctrico fue igualmente transformador. Con este descubrimiento, ayudó a cimentar las bases de la física cuántica, que hoy en día sigue siendo una de las teorías más importantes en la comprensión del comportamiento de partículas a nivel subatómico. Emigración a los Estados Unidos, 1933.
En 1933, la vida de Einstein cambió drásticamente una vez más. Con la llegada de Adolf Hitler y los nazis al poder en Alemania, Einstein, que era judío y un abierto crítico del régimen, se vio obligado a abandonar su tierra natal. Fue un momento de gran incertidumbre, no solo para él, sino para millones de personas en Europa. Einstein aceptó una posición en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, donde continuaría su trabajo científico. Sin embargo, su vida en los Estados Unidos no solo fue dedicada a la física. Se convirtió en un defensor activo de los derechos humanos, la paz y un crítico de los regímenes totalitarios. Fue uno de los primeros en advertir sobre los peligros del fascismo y del antisemitismo que se extendían por Europa. Esta emigración marcó el comienzo de su vida en el exilio, pero también una nueva etapa en su carrera y su vida pública. En los Estados Unidos, Einstein encontró un refugio seguro para continuar su trabajo y se convirtió en una de las voces más influyentes del siglo XX, no solo en la ciencia, sino también en la política y la cultura. Carta a Franklin D. Roosevelt y el Proyecto Manhattan, 1939. En 1939, Albert Einstein, un conocido pacifista y defensor de la paz mundial, se encontró ante un dilema ético profundo. En ese momento, había rumores cada vez más alarmantes de que los científicos alemanes, bajo el régimen nazi, estaban trabajando en el desarrollo de una bomba atómica. La amenaza de que Adolf Hitler pudiera poseer un arma de destrucción masiva llevó a Einstein a tomar una decisión difícil. Ese mismo año, junto con el físico húngaro Leo Szilard, Einstein redactó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En la carta, advertía sobre la posibilidad de que los nazis estuvieran desarrollando una bomba atómica y urgía a Estados Unidos a comenzar sus propias investigaciones nucleares. Aunque Einstein no participó directamente en el desarrollo del proyecto que surgió de esta carta, el Proyecto Manhattan, su advertencia fue el detonante que puso en marcha la carrera para desarrollar la primera bomba nuclear. Es interesante señalar que Einstein nunca quiso que su trabajo en física condujera a la creación de armas de destrucción masiva. Pero, ante la amenaza de una Alemania nazi con acceso a tales armas, creyó que era su responsabilidad moral advertir a Roosevelt. A pesar de sus profundas convicciones pacifistas, esta acción tuvo un impacto decisivo en la historia del siglo XX. Sin embargo, cuando las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, Einstein quedó devastado. Aunque no participó en el Proyecto Manhattan, siempre se arrepintió de haber contribuido, indirectamente, a la creación de la bomba atómica. Pasó el resto de su vida abogando por el desarme nuclear y la paz mundial, preocupado por el futuro de la humanidad en una era nuclear. Últimos años y legado, 1955. En sus últimos años, Einstein se concentró en un objetivo que se había vuelto su mayor desafío científico, la búsqueda de una teoría unificada del campo. Este esfuerzo buscaba combinar la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica, dos de las teorías más fundamentales de la física, pero que parecían incompatibles entre sí. Para Einstein, unificar estas fuerzas en una sola teoría era esencial para comprender el funcionamiento del universo a nivel profundo. A pesar de sus esfuerzos incansables, nunca logró desarrollar esta teoría unificada. La física cuántica, en particular, fue un campo con el que Einstein mantuvo una relación compleja. Aunque había contribuido al nacimiento de la teoría cuántica a través de su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, nunca se sintió del todo cómodo con algunas de sus implicaciones, especialmente con la noción de incertidumbre y probabilidad, resumida en su famosa frase: «Dios no juega a los dados». A pesar de no alcanzar su objetivo de unificar las fuerzas fundamentales, Einstein dejó un legado científico monumental. Su impacto en la física moderna es incalculable. Desde las aplicaciones de la relatividad especial y general hasta la revolución cuántica, sus ideas han moldeado la forma en que entendemos el mundo natural y el cosmos. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton, Nueva Jersey, a la edad de 76 años. Su muerte marcó el final de una era en la ciencia, pero su legado sigue vivo. Hoy, su nombre es sinónimo de genio, y sus contribuciones a la ciencia continúan inspirando a generaciones de físicos, matemáticos y pensadores. Einstein no solo cambió la física, también fue un defensor incansable de la paz, la libertad y los derechos humanos. Su vida y su obra nos recuerdan que la ciencia no solo trata de entender el universo, sino también de buscar la verdad y usar ese conocimiento para mejorar el mundo. Y así concluye nuestro viaje a través de los hitos más importantes en la vida de Albert Einstein.
Desde su infancia en Alemania hasta su impacto global en la ciencia y la política, su historia es un testimonio de cómo una mente curiosa y crítica puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio, y recuerden que la curiosidad es el motor de todo conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo.